Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Rodríguez Abril, soy estudiante de Contaduría Pública de cuarto semestre. Este trabajo es para la asignatura de Legislación Laboral, cuarta entrega de la cartilla digital, y nuestro grupo está integrado por Andrea Lorena Miranda Suárez, Jessica Dayana Casa Diego, Camilo Andrés González y quien les habla, Sandra Rodríguez. Debido a las circunstancias que estamos atravesando en este momento, no es posible hacer la entrevista a los trabajadores de Power Clean de manera presencial, pero contamos con una información suministrada por la empresa donde nos indica cómo las condiciones laborales, los tipos de contratos, horarios y tipos de motivaciones que utilizan en su empresa. Vamos a empezar hablando del contrato y sus elementos. Entonces, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los elementos encontrados son tres. Entonces, uno, tenemos la prestación personal del servicio. Este elemento nos indica que la persona quien firma el contrato es quien va a realizar las funciones por las cuales se contrató. Entonces, quiere dar aclaración de que no pueden haber intermediarios entre la relación del trabajador y el empleador. O sea, el empleador que firma el contrato es quien realiza sus funciones. Ninguna otra persona, no puede haber un tercero intermediario. Como segundo elemento, encontramos la continuada subordinación. La continuada subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato del trabajador. La norma nos dice la continuidad, subordinación o dependencia del trabajo respecto del empleador que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratos convenidos internacionales sobre los derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Eso es lo que nos dice la norma, pero esto es lo que realmente nos quiere decir de manera muy resumida, es que la subordinación no es otra cosa que el deber del trabajador de acatar las instrucciones y las órdenes de las que él es su empleador, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad respecto al cómo y cuándo debe ejecutar el trabajo contratado. El tercer elemento que encontramos es la retribución o remuneración del servicio. Este elemento común a todo contrato bilateral y oneroso donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como un salario o retribución del servicio, que es el pago que se da como remuneración o contraprestación por la prestación personal del servicio, como ya hablábamos del primer elemento. Entonces, se configuran los tres elementos del contrato: la retribución que se haya pactado se considere salario sin importar que las partes lo hayan llamado de otra forma. Bueno, dando un poco aclaración en cuanto nos dice cuáles son los elementos del contrato, lo que nos dice la ley. Entonces, los elementos del contrato que encontramos en Power Clean en cuanto a sus operarias es que cuentan con un contrato a término fijo por un año donde estipula claramente los elementos del contrato. Tenemos el cumplimiento del servicio por cuenta de la persona que firmó el contrato. Y por otro lado, tenemos un horario laboral de 8 horas en horario rotativo y el sitio de labor está determinado por el empleador, es decir, como su horario también es rotativo. También encontramos que hay una remuneración fija mensual donde también cumplimos con los elementos del contrato. Entonces tenemos uno, el contrato de prestación; dos, en donde tenemos el contenido de subordinación; y tres, donde pactamos la remuneración.
Para la estabilidad laboral dentro de una empresa se debe tener en cuenta la modalidad de trabajo, ya si es verbal o escrita, ya que muchas personas consideran que el no tener en físico como tal un contrato no tiene validez, pero no están en lo correcto, puesto que sí tiene validez independiente cual sea, se deben cumplir todas las exigencias que les expide la ley a los empleadores. Y dentro de ese contrato se debe estipular tanto el domicilio como se dijo anteriormente, los nombres de las partes, la remuneración y pues que lógicamente las partes estén conformes a este contrato. Si no están ninguna de las dos partes conforme, pues cada una puede tomar la decisión de no firmar. Y pues como tal las medidas de mejoramiento, esto es ya que los empleadores cada vez se encuentran frecuentemente difícil como mantener un buen recurso en cuanto al trabajador, puesto que muchas corporaciones se les encuentra difícil retener el talento de las personas, puesto que es un poco complicado la estabilidad en equipo de trabajo. Apenas cuando se alcanza a lograr un grupo, conformar un grupo establecido, se desintegra ya sea por cosas muy absurdas como son el ausentismo, los retardos, distracciones con los dispositivos móviles. Entonces eso les genera mucha falta de compromiso y tanto les puede afectar como en su calificación operativa, eh, en sus metas. Entonces, a veces cuando ellos se sienten también y saben y son conscientes de que la han embarrado, pues prefieren renunciar. O sencillamente pues la empresa toma la decisión de cortar su contrato laboral. Pero también para evitar todo este tipo de que son renuncias y que queden como tal esos vacíos, que es tan difícil después volver a conseguir otra persona competitiva que ayude como a mejorar. La idea es que hayan mejoramientos como tal de contratos, como decíamos, y entre una de ellas vienen asignados varios elementos, como son permitir las condiciones del contrato, de esta manera generar una estabilidad de contrato entre los dos, tanto el contratante como el contratado. Entre ellas pueden ser los salarios, donde les pueden aumentar, las horas laborales, donde se les pueden disminuir, o pues si van a trabajar algo más, pues que se les reconozca parte de sus horas extras. También las remuneraciones por reconocimiento, ya sea por cumplimiento de metas o simplemente por beneficios que asume la empresa para sus empleados, digamos que estén directamente y no por medio de temporales. También habilidad tanto laboral y personal, ya que todos tenemos que tener en cuenta que todos somos parte de la empresa y todos somos empresa, desde la persona que tenga el rango más bajo hasta la persona que tiene pues el rango más alto. Todos los empleados y son marca en específica de cierta cosa. Sin lugar a dudas, las personas que más y mejor pueden hablar de cualquier cosa de tu empresa es el mismo empleado, porque es el que lo vive en el día a día. Entonces ellos son los que corren un voz a voz y eso también es muy importante para nosotros. Y si ellos se sienten en un ambiente laboral cómodo, lógicamente todo va a ser lleno de cordialidad, respeto, armonía y van a trabajar de una manera muy feliz. Debemos tener en cuenta que los empleados son la parte fundamental y más importante de cada una de las empresas u organizaciones. Hola compañeros, les voy a hablar de los cuatro tipos de contratos vigentes que hay en estos momentos en Colombia, los cuales son indefinido, temporal, por la formación y el aprendizaje y en prácticas. El contrato indefinido no tiene, como su nombre lo dice, no tiene un plazo definido, es a largo plazo y es el cual está usando mucho las empresas y buscan los empleados para trabajar sin término indefinido, lógicamente con todas sus prestaciones de ley. En este caso existen varios tipos de contrato indefinido, como lo son ordinarios de personas con discapacidad, procedentes de enclaves laborales, de personas desempleadas de larga duración. También tenemos con trabajadores en situación de exclusión social, de empresas de inserción, de familiar de trabajador autónomo, de servicios en el hogar, trabajos en grupo, de alta dirección y otros contratos indefinidos que no puedan incluirse en ninguno de los anteriormente mencionados. También tiene los tipos de contratos temporales.
son de obra o servicio determinado, los cuales, como su nombre lo dice, es para realizar una labor determinada, las cuales esté limitada en el tiempo, debe ser de principio y duración incierta. El de eventual de circunstancia de la producción está de acuerdo a las circunstancias del mercado, de tareas o exceso de pedidos, si así lo contempla la empresa. También tenemos de interinidad, la cual es enfocada a sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato esté estipulado el nombre del sustituido y la causa de su sustitución. También tenemos, digamos, en ese rango, contratos de tipo esencial en los temporales, los cuales son de interinidad. También tenemos para sustituir bajas por incapacidad temporal de personas con discapacidad. Tenemos para trabajadores en situación de exclusión laboral, para trabajadores en exclusión social, de empresas de inserción, de situación de jubilación parcial. También tenemos de relevo, trabajos de interés social, fomento del empleo agrario, de servicio del hogar familiar. También tenemos de menores y jóvenes en centros de menores de medidas de internamiento, de penados de instituciones penitenciarias y alta dirección. También tenemos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, entre otros. También en el contrato para la formación y aprendizaje, como su nombre lo dice, es para la formación y el aprendizaje, el cual en Colombia lo maneja mucho lo que es la institución del SENA. También lo manejan muchas instituciones, lo que buscan estas instituciones es buscar la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral recibida en el marco del sistema de formación. Existen varios tipos de contrato de formación y el aprendizaje, los cuales son ordinario, celebrado por empresa de trabajo temporal, realizado en el programa de formación y empleo y celebrado con personas con discapacidad. El contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje es orientado a la compatibilidad de estudios y el empleo. Entonces, un ejemplo, si la persona está estudiando una carrera de licenciatura en pedagogía, el contrato de ella debe ir direccionado hacia directamente la parte de infancia. También tenemos contrato en prácticas. Este contrato es muy similar al de contrato de formación y aprendizaje. Lo único que los diferencia es que el formación en contrato en prácticas este va directamente a que la persona adquiera experiencia laboral a la formación académica. Entonces este tiempo de prácticas va a servir para la experiencia laboral que tiene. Todos estos contratos de los que le he hablado, también podemos hablar mucho en este caso de los mecanismos de la estabilidad laboral, los cuales son todos deben tener un cumplimiento de tiempo de vacaciones, un implemento de contratos a término indefinido, también la confiabilidad de la información, la cual cuando existe una larga permanencia de un empleado en la compañía. Esto lo usan también mucho estos aplica mucho para las empresas de seguridad. También el lanzamiento de vacantes a personal interno y concientización frente al cargo y su importancia, o sea, cada rato brindar capacitaciones a sus empleados y también que ellos tengan el conocimiento de la importancia que es pertenecer a esta empresa y también la importancia que tiene de estar empleados y pues llevar mucho tiempo en la empresa. Muchas gracias. También tenemos de menores y jóvenes en centros de menores de medidas de internamiento, de penados de instituciones penitenciarias y alta dirección.
También tenemos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, entre otros. También en el contrato para la formación y aprendizaje, como su nombre lo dice, es para la formación y el aprendizaje, el cual en Colombia lo maneja mucho lo que es la institución del SENA. También lo manejan muchas instituciones, lo que buscan estas instituciones es buscar la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral recibida en el marco del sistema de formación. Existen varios tipos de contrato de formación y el aprendizaje, los cuales son ordinario, celebrado por empresa de trabajo temporal, realizado en el programa de formación y empleo y celebrado con personas con discapacidad. El contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje es orientado a la compatibilidad de estudios y el empleo. Entonces, un ejemplo, si la persona está estudiando una carrera de licenciatura en pedagogía, el contrato de ella debe ir direccionado hacia directamente la parte de infancia. También tenemos contrato en prácticas. Este contrato es muy similar al de contrato de formación y aprendizaje. Lo único que los diferencia es que el formación en contrato en prácticas este va directamente a que la persona adquiera experiencia laboral a la formación académica. Entonces, este tiempo de prácticas va a servir para la experiencia laboral que tiene. Todos estos contratos de los que le he hablado, también podemos hablar mucho en este caso de los mecanismos de la estabilidad laboral, los cuales son todos deben tener un cumplimiento de tiempo de vacaciones, un implemento de contratos a término indefinido, también la confiabilidad de la información, la cual cuando existe una larga permanencia de un empleado en la compañía. Esto lo usan también mucho estos aplica mucho para las empresas de seguridad. También el lanzamiento de vacantes a personal interno y Bueno, nosotros escogimos la empresa PowerClaim. Esta empresa nos presta servicios de aseo y de mantenimiento. En esta empresa manejamos dos contratos, como lo son el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido. En el contrato a término fijo tenemos 21 empleados. Este contrato es de forma escrita. Las partes del contrato es el objetivo, la remuneración, jornada de trabajo, lugar donde se va a realizar el trabajo. La duración del contrato es de 11 meses, el salario es de 877.803 pesos y la fecha de terminación es prorrogable según el caso. En el otro contrato tenemos 4 empleados. Este contrato es a término indefinido, el cual es de forma escrita. Las partes del contrato son el objetivo, remuneración, jornada de trabajo, duración, labor el lugar donde se va a desempeñar el trabajo. El salario es de 2 millones y la determinación del contrato igual es a término indefinido, entonces eso depende de las partes. En las medidas de mejoramiento tenemos los beneficios como lo son la prima extralegada, las bonificaciones o los días compensatorios. Esto con el fin de que nuestros empleados trabajen de una mejor manera, que puedan tener un ambiente laboral óptimo, pues ya que nuestros empleados son una parte muy importante para la empresa. Ellos son los que traen los clientes, los que prestan el servicio y pues por eso esas mejoras de mantenimiento.